entintadas y entintados a una nueva transmisión de esto que es Inspiración Entintada. Yo soy Lula Tiboldo, soy ilustradora y licenciada en comunicación y todos los miércoles estoy transmitiendo en vivo desde mi cuenta de Instagram, Lula Entintada, donde entrevisto a diferentes artistas, pintores, escritores, dibujantes, quienes nos cuentan cómo trabajan, cómo es su obra y nos dan tips para que podamos inspirarnos en nuestra vida cotidiana y también para crear. Ahí se están conectando, los voy saludando. Hola Flor, hola Lucía, hola Daniela. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de cómo plantear nuestra obra desde cero, ¿sí? Es decir, a veces tenemos alguna idea o se nos ocurre algo, ya sea un dibujo, una pintura o también, ¿por qué no?, una escritura, aunque eso tiene otro proceso. Nos vamos a centrar principalmente en la composición visual y por ahí no sabemos cómo darle forma, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso creativo y vamos a seguir una serie de pasos que a mí se me ocurren que son por ahí como los más comunes, que es desde la idea inicial, desde qué queremos comunicar, elección de los materiales, el formato, desarrollo de la obra, hasta su terminado final. Y para esto, para que nos acompañe en este recorrido del paso a paso de cómo plantear la obra, tengo un invitado muy especial, una persona que sabe muchísimo y que estoy muy contenta de tenerlo aquí, porque él es dibujante, también sabe pinta, hace grabados, es licenciado en pintura y además es docente, o sea que sabe de todo. Lo van a poder sacar muchísimas dudas, ya lo veo conectado aquí. Él es Damián Esteban Díaz, quien nos va a estar acompañando en este recorrido, contándonos, nos va dando tips, consejos de cómo plantear nuestra creación de la obra, desde cero hasta el acabado final. También veremos sus trabajos, ¿sí? Veremos las cosas increíbles que hace. Y al final también nos va a pedir que nos recomiende algunos artistas para que nos sigamos inspirando en cuarentena. Así que bueno, ya más o menos introduje de qué vamos a hablar hoy. Ahora lo presento a nuestro invitado. Ya te invito para que te conectes al vivo, quien nos va a ayudar a plantear el proceso de la obra desde cero hasta la etapa final. Y ahora dejo un comentario destacado con el tema de hoy y también con la cuenta de Instagram de nuestro invitado, quien es Damián Esteban Díaz. Lo pueden buscar así en Instagram para después ver lo que hace. Pueden ir también, si están con la computadora viéndolos ahora, sus trabajos, así después pueden hacer preguntas y aprovecharlo al máximo porque, chicos, sabe de todo, de todo. Así que ahora te invito, Damián, así hablemos de cómo plantear la obra desde cero. Hola, Hola, ¿cómo va? ¿todo bien? Me encanta el escenario que te has armado ahí atrás, Tanto todo tiempo sin verde. vernos. Sí, es uno de los rincones de mi cuchitril, de mi pequeño tallercito, así que hay cosas verdes por donde mires así. Y va a Bien, ser igual bueno, que enfoque la cámara hacia cualquier lado, digamos. vos sabés que una de las pistas cuando estaba presentándote las historias, dando pistas del próximo invitado, una de las pistas era cuál era tu color favorito. Y no entendían, bueno, ahora que te conocen, ahora entender, bueno, por qué era tan importante esta pista del color favorito que es el verde, como estamos viendo ahora. Sí, Bueno, casi distintivo. sí, te presenté un poco, pero ahora te toca presentarte a vos. Bueno, mi nombre es Damián Esteban Díaz, tengo 35 años, antes que todo, soy dibujante, siempre lo digo. Ante todo me considero dibujante, soy licenciado en artes plásticas, mi especialidad es el grabado, así que me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el arte impreso en general. Este, Trabajo hoy en día como docente en la Escuela de Bellas Artes y en la Facultad de Artes de Tucumán, en la Universidad Nacional de La Rioja, y también soy tallerista en la casa de oficio llamada Tamaño Oficio, que la verdad es un lugar muy lindo para trabajar, y ahí nos estuvimos viendo también con Lula hace Sí, tiempo. Y aparte de todo eso, también me dedico tanto a la ilustración, hago algo de animación, así estoy de a poco aprendiendo, incursionando de a poquito, muy poquitos trabajos sobre eso, y aparte tengo mi producción artística, digamos. bien, buenísimo. Bueno, el tema del vivo de hoy, quería que, bueno, nos acompañes también a hablar un poquito, porque tenés como muchísima experiencia y
y también sabemos de todo. Sí, A veces hay justo se congeló la imagen ahí. sí, a veces pasa eso con el wifi, que a veces va y vuelve, pero yo sigo hasta que finalizamos el vivo y después este queda guardado en mi cuenta de Instagram, en IGTV. Bueno, te decía de Bien, que quería que más o menos arme un esquema de cómo es el proceso desde que uno no se tiene la idea, pasa por ahí por, bueno, qué queremos comunicar, elegimos qué materiales, el formato, hasta, bueno, la obra final, ¿sí? Me parece que eran como los 4 bien. pasos básicos, como para ir planteando, bueno, qué consejos nos darías en este camino, desde la obra, desde cero hasta el final, y luego también contar tu experiencia haciendo, bueno, Bien. diferentes obras. Así que, ¿cómo empezamos a buscar la idea de la obra? Y mira, los puntos de partida pueden venir, no sé, desde una canción que estoy escuchando y que me suena en la cabeza todo el tiempo, puede venir de un libro que leí, puede venir, no sé, de una idea que me está rondando en la cabeza o una palabra y que quiero saber su significado. A veces también son cosas como mucho más catárticas, no sé, tengo algo que me ha pasado y tengo que exteriorizarlo de alguna manera, ya sea bueno, sea malo, sea triste, hay alguna emoción o hay algo que nos ha conmovido en un momento y tenemos que intentar sacarla, porque nuestra cabeza siempre está en constante movimiento, siempre estamos evolucionando, pensando y estamos consumiendo cosas y viendo, más la gente que nos dedicamos a todo lo que vendría a ser la parte de las artes visuales, siempre estamos consumiendo imágenes, artistas, escuchando música, no sé, viendo películas. En realidad los puntos de partida pueden ser bastante amplios. Como te digo, puede ser algo muy simple. A mí me pasa, por ejemplo, me suena un día en la cabeza una palabra, me voy al diccionario, busco qué significa, busco, no sé, escritores o artistas que trabajen con la misma idea, voy viendo diferentes maneras en las que otros artistas, ya sea fotógrafos, dibujantes, músicos, trabajan con esa misma palabra o con esa idea o con esa emoción. Y eso también te va como tirando pistas de cuál es el camino que vas a ir tomando. Muchas veces te vas a encontrar con cosas que en realidad con las que no te sentís identificado y muchas veces vas a encontrar muchos artistas que están exactamente en tu mismo punto de partida, quizás un poco más adelante, un poco más atrás, pero enlazados de alguna manera. Entonces eso también está bueno, digamos, no perder de vista. Yo, por ejemplo, me acostumbré a siempre tener un cuadernito o una libreta o algo en Ujú. los bolsillos, en el cuaderno, va en el, ¿cómo se llama? En el bolso de viaje, en la mochila. Tengo cuadernitos pequeños que caben en el bolsillo cuando salgo a algún lado, porque suele pasar, no siempre vas a tener el tiempo de sentarte y dibujar y hacer todo lo que quieras, pero en algún momento aparece esa idea o aparece ese algo. A mí me pasa de que, por ejemplo, para ir a trabajar me muevo mucho en colectivo y son muchas horas sentado en un colectivo. Ujú. Y en ese estar sentado mirando a la gente, no sé, te enamoraste del gesto o de la postura de una persona, miraste por la ventanilla y te encantó la forma en la que bajaba una gotita de agua por el vidrio. Entonces, estar atento a esas cosas, yo soy bastante insistente de que no hay que buscar demasiado lejos, no hay que ver artistas de Europa o de la otra parte del mundo para tener inspiración. Yo creo que la inspiración, si existe, está a nuestro alrededor y nos está rondando todo el tiempo. Entonces hay que ir como sensibilizando la mirada de todas esas cosas simples que nos rodean. Yo siempre a mis alumnos les digo, si vas caminando por la calle y ves un papel abollado en el piso y te gustó, bueno, parate, dibujalo, o si no tenés tiempo, míralo y fíjate por qué te ha gustado. No te quedes simplemente con el me gusta o me interesa. Preguntar qué hay detrás de eso. Pasa Ujú. muchas veces que al momento de trabajar podemos tener muy clara la idea de decir, bueno, yo quiero esto y me voy para ahí y peleo hasta que logro la imagen que apareció en mi cabeza. Pero hay veces que estamos en un limbo como dando manotazos de ahogado y empezar a preguntarse por dónde voy. La gente que está escuchando y que está viendo ahora, si dibuja, más de una vez nos ha pasado a todos de sentarnos frente a la hoja en blanco y decir, bien, Claro. ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? Este, es no dejar que esos momentos opaquen, digamos, toda la marcha que tiene nuestra cabeza y que tiene nuestra sensibilidad de ir buscando. Estas búsquedas son constantes. Igual hay días en los que te despertás y no tenés ganas de hacer absolutamente nada, y hay que respetarlos.
Cuarentena. Este, sí, sí, pasó mucho, pasó mucho. Es más, yo creo que dibujaba más antes de la cuarentena. La cuarentena tenía demasiadas cosas para hacer, demasiado tiempo en casa, entonces la cabeza también fue para otro lado y tengo como muchas cosas que quiero hacer, pero las haré más adelante cuando retome mi rutina. Entre eso Bien, también es importante, no sé, respetar y conocer también los tiempos de cada uno. Yo soy buenísimo. como Bueno, ahí tenemos muy muchísima hiperactivo, data. así que Sí, una de las imágenes que usé para el vivo fue una que estás dibujado vos como haciendo muchas cosas, digamos, y sí, me parece que también te representaba bien. Así que bueno, redondeando la idea de justamente el comienzo de la obra, de cómo buscar la inspiración, puede venir de cualquier lado, hay que estar atento, pero ahí también de la misma rutina, la misma cotidianidad de uno, puede ser fuente de inspiración, y para eso también recomendás siempre tener a mano un cuadernito, un pequeño sketchbook donde uno pueda anotar esas ideas que van surgiendo cuando uno, por ejemplo, viaja en colectivo. así Bien. es. Y también puede servir por ahí para la gente que no dibuja, pero no sé, le gusta sacar fotos o hacer diseño, o por ahí se sientan y stalkean, no sé, en Facebook y les gustan fotos. Armarse también en la carpeta, en la computadora, en el celular, una carpetita de imágenes. Después eso se vuelve una cosa gigante que nos bloquea toda la memoria de los dispositivos, pero este, también es una forma de bocetar o de enlazar ideas. También hay gente que no tiene facilidad por ahí con la imagen, pero sí con la escritura. Y quizás escribiendo frases, enlazando una palabra con la otra, quizás al principio te suenan simplemente retazos de frases o de ideas que no tienen conexión. Bueno, igual anotarlas, volverlas a ver una y otra vez, porque uno siempre tiene este feedback, uno va yendo y viniendo una y otra vez también sobre sí mismo. Entonces también está bueno por ahí en ese cuadernito o en esa carpeta o en ese blog de notas de Windows, donde tengamos anotado, sea cual fuera el formato que le demos a ese cuaderno de bocetos, siempre es útil porque podemos revisitarnos y muchas veces hay ideas que ahora nos parecen como lejanas o imposibles de hacer y quizás el día de mañana tengo los materiales, tengo los medios, tengo el espacio y lo puedo realizar. Entonces, de esa Bien, manera también tenemos como una linda documentación de cómo funciona nuestra cabeza en ese día a día. buenísimo. Y ahí vos mencionaste algo que sería como, bueno, el segundo paso, o sea, ya tenemos más o menos la idea, elegimos una de tantas y ¿Sí? pasamos a querer materializarla. ¿Cómo elegimos el material? Porque, bueno, hay muchos materiales, y en estos videos venimos hablando de materiales, técnicas, pintura, ¿Sí? dibujo, digital, tradicional, escultura, no sé, ¿cómo elegimos el material para nuestra obra? Y mira, tiene que ver mucho con el carácter de la imagen que estemos buscando. Yo lo veo siempre desde esa manera. Yo siempre intento hablar desde mí, porque si no queda como algo separado. Yo siempre hablo desde mi experiencia. Siempre va a pasar de que hay gente que les va a servir, a otros quizás no, y otros simplemente está bueno para tener como un parámetro y decir, bueno, mira, esto me sirve, esto no. De esa misma manera yo también siempre escucho a otros artistas, u otros dibujantes, u otros diseñadores, y quizás en muchos te encontrás reflejado por más que sea otro lenguaje totalmente diferente. Entonces, una vez que vos tenés clara la idea o sabés qué tipo de imagen querés trabajar, yo siempre me suele pasar de que en la cabeza, mientras la voy armando, mientras la voy pensando y voy tirando líneas, porque soy mucho de trabajar con el boceto, hago muchos bocetos, muchos rayones al principio que son como que no tienen forma de nada, y a medida de que voy trabajando van tomando forma. Ujú. Mientras va avanzando ese proceso, también ir pensando qué colores te sugiere por ahí esa emoción o esa idea, qué texturas las asocias, ya sea de manera consciente o inconsciente. Si yo, no sé, quiero pintar un paisaje, la palabra paisaje, ¿qué evoca para mí? ¿Qué elementos hay constituidos en ese paisaje? Porque paisajes hay millones. Entonces, si yo elijo hacer un paisaje desierto, bueno, ¿por qué el desierto? ¿Qué cualidades tiene ese desierto? ¿Qué tipo de luz le voy a dar? Porque no es lo mismo pintar un paisaje nocturno que a media tarde. Entonces también eso te va tirando como los tips de, por ahí, pensando en la paleta de colores a utilizar. Y con respecto a los materiales, a mí me pasa
que, por ejemplo, hay ideas que las guardo o las reservo para el dibujo. Cuando pinto, mi cabeza es como que se mueve para otro lado, quizás me vuelvo como un tanto más seriote, más espiritual, empiezo como a cavilar en otras cuestiones, porque el material o el hecho de pintar para mí, personalmente, es como una especie de ritual casi mágico en el cual creas la imagen a partir del color. Entonces también la idea me va a decir si a esa idea que yo tengo la voy a llevar hacia la pintura, o quizás estoy pensando en una imagen que sea como mucho más rápido, o las posibilidades que tengo, no sé, quiero hacer una imagen y quiero ver cuántas posibilidades de repetición me dan, entonces me voy al grabado. Hay imágenes que quizás con la pintura o con el grabado no las puedo resolver y decido hacer un fotomontaje en Photoshop o en Corel. Entonces, Ujú. pensar a partir de la idea, de estas palabras que se van enlazando, estos enlaces, de estos links que nosotros hacemos mentalmente, te van a ir tirando la data también de qué medio, de qué lenguaje o de qué materiales utilizar. Porque si yo Ujú. elijo trabajar con pintura, del lado de la pintura tengo acrílico, tengo óleo, y ahí también tiene que ver mucho por la destreza que nosotros tengamos, cuánto conozcamos nosotros una técnica, porque si no sabemos manejar un material lo vamos a sufrir. Hay materiales que por más que aprendamos todos sus secretos, no nos terminan de cerrar o no nos sirven para nuestra manera de trabajar. Entonces también eso es importante. Yo en un momento me había obsesionado que quería aprender a pintar con lápices de colores, que es algo tan simple, porque mis dibujos, cuando coloreaba dibujos, mantenía la línea, cuidaba así toda la línea y le ponía apenas un poquito de color sobre fondo blanco, nada más. Y le dije, no, para, si vamos a pintar con lápices, vamos a aprender. Me compré un cuaderno y era todos los días dibujar, intentar empezar y terminar un dibujo, cubriendo cada vez la mayor cantidad de espacio con el lápiz, con los lápices de colores, y también en cada dibujo buscar una nueva paleta y una nueva forma de mezclarlos. Entonces, llegó un punto en que ya cubría absolutamente toda la hoja, aprendí de ahí a hacer las mezclas de todos los lápices, y era simplemente eso, ponerte en descubrir, intentar en conocer. Por ahí ahora tenemos la facilidad de conectarnos a YouTube, buscar un tutorial de tal técnica. Pero si tengo los materiales y no encuentro cómo usarlos, también yo siempre los aliento a que prueben. Si tengo el material en casa, lo máximo que puede pasar es que se seque o que se me acabe o que termine manchando todo. No hay drama. Cada vez que tengamos un material nuevo en la mano, hay que ver, probarlo y llevarlo a sus extremos. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Para qué me sirve a mí y para qué no? Yo, por ejemplo, tengo un tipo de pincelada muy rápida, yo soy así como que me gusta empezar y terminar las cosas. Entonces, cuando pinto, por ejemplo, no utilizo óleo porque el óleo tiene un secado muy lento y es para otro tipo de trabajo mucho más minucioso, más lento, más detenido, que, por ejemplo, el acrílico sí me lo da. El acrílico, al secarse rápido, también se le puede agregar retardadores de secado, glaseadores que te dan otra textura también al acrílico para hacerlo como más maleable y poderlo, sobre todo, trabajar más los modelados, los degradés de un tono a otro. Pero yo elijo siempre el acrílico, una no es no tóxico, pero tiene menos toxicidad que el óleo. Aparte, para el óleo necesitas solventes que son volátiles, son cancerígenos, entonces, y el acrílico lo disuelves con agua. Entonces ya ahí hay como una gran diferencia que, por ejemplo, para mí pacta la división. Me encantaría volver a pintar con óleo, pero sufrí una intoxicación con los solventes, entonces siempre tiendo a trabajar con materiales menos tóxicos. Pero el acrílico tiene esto, por ejemplo, del secado rápido, tiene otra impronta, tiene otra manera de trabajar que a mí me permite hacer capa sobre capa sobre capa y no estar esperando semanas a que se sequen. Entonces tenés como los resultados mucho más cercanos. Entonces yo creo que la elección del material tiene que ver con todo esto que hablamos recién, o sea, no es que una cosa queda separada de la otra, sino que todo se va encaminando. Vuelvo a insistir, tenemos que ser conscientes, tenemos que estar atentos a las cosas que van apareciendo, no quedarnos simplemente, bueno, pinto con acuarela porque es lo que sé y porque me gusta.
No, elijo la acuarela porque tiene un tipo de gesto, una rapidez, una fluidez que quizás no lo tiene el acrílico o que no lo tienen los pasteles. Entonces, estar atentos a esas cosas. También nos pasa muchas veces que decimos yo, no, esta imagen la pienso para pintarla con pasteles solamente. Pero tranquilamente podría mezclarlos con acuarela, podría mezclarlo con tinta, podría jugar, podría tapar toda la superficie con pasteles y pintar encima y ver qué pasa, quizás funcione, quizás no. Entonces, permitirse también esos juegos. Yo en ese Ujú. sentido soy como bastante lúdico, hay veces que me exaspero porque las cosas no me salen, pero hay muchas veces que estoy probando sabiendo de que puede fracasar o que puede funcionar. Entonces, permitirse eso. Bien. Bueno, también para hacer un resumen de lo que mencionaste en cuanto a cómo elegir los materiales al momento de plantear las obras, vos mencionabas, bueno, por ahí dos grandes ítems a tener en cuenta, que era primero conocer el material, qué tanta destreza tenemos y qué tanto conocimiento tenemos sobre el material, qué puedo hacer y qué no, y por otro lado también qué significa para mí ese material, ¿sí? ¿Qué me representa y qué me transmite a mí ese material? Así que ese me parece que eran como los dos grandes Ujú. eh, tips que habías mencionado. Y bueno, ya tenemos la idea, elegimos el material y ahora pasamos al formato. ¿Qué sería el formato y cómo lo elegimos? Y el formato quizás tiene que ver con las dimensiones o cómo queremos que esa obra, esa imagen, ese mensaje que estamos planteando llegue hacia el otro lado, llegue hacia el público. Siempre, por más simple que sea lo que estemos haciendo, nosotros somos comunicadores, estamos generando un mensaje que tiene sus códigos. Nosotros podemos decidir que esos códigos sean legibles o que estén velados, que sean obvios o no, pero siempre vamos a estar actuando como medios comunicando un mensaje. Entonces, cuando pensamos en eso y pensamos en los materiales, también hay que pensar en cómo queremos que esto llegue a el público o a la persona que está del otro lado. Yo tengo, por ejemplo, muchos dibujos o muchos bocetos en cuadernos que me encantaría pintarlos ahora, pero quizás la imagen que tengo ahí planteada se me ocurre hacerla, no sé, de 2 metros por 2. Entonces, hasta no encontrar el espacio, el tiempo, los materiales y que se aúnen para hacer esa imagen, no la voy a llevar a cabo precisamente porque esa imagen necesita de esa escala. Hay otras que no, que podemos pilotear con el material que tengamos en casa. Yo soy mucho de reciclar los bastidores, los soportes, ahí, no sé, hago una pieza, una obra y capaz que la mando de un salón a otro, la rechazan, bueno, digo, bueno, cumpliste tu ciclo, borrón y cuenta nueva y reutilizo los materiales porque si no después también terminas acumulando muchas cosas, más que yo produzco prácticamente todo el tiempo, entonces terminaría tapado de cosas. Este, entonces también pensar en que el formato, el tamaño, muchas veces tiene que ver con esa búsqueda. Fíjate que todas las cosas que vamos diciendo están enlazadas, no están unas separadas de la otra, una no existe sin la otra. Y puede pasar muchas veces, yo esto siempre lo digo al momento de producir, que nosotros cuando nos sentemos a producir aparezca todo este proceso así como un caminito hermoso de un punto a otro, así, tengo la idea, elijo el material y sigo avanzando. Hay veces que todo esto sucede en un solo momento mientras estamos probando. Y capaz que estamos manchando y automáticamente esa mancha nos sugiere algo, me acordé de algo que estaba pensando el otro día y en ese hacer aparece. Que eso es lo lindo que tiene en realidad la producción artística, sobre todo la producción visual, que nos da también esa posibilidad. Yo siempre les digo, tanto a mis alumnos o amigos por ahí que me preguntan o hacen preguntas similares, es eso, no es una fórmula específica a seguir, hay que saber darse el lugar para romperla de vez en cuando. Ahora estamos pensando, digamos, como para tenerlo un poco más ordenado, por así decirlo. Este, y esa cuestión del formato tiene que ver precisamente con la elección de la idea, porque si yo estoy pensando, no sé, en una obra que sea como mucho más intimista, que invita al espectador a que se acerque, le estoy dando algo, un lado muy sensible mío, no voy a hacer una obra gigante que lo apabulle y que lo aplaste. Preferiría una superficie o un material
a un formato mucho más pequeño que obliga al espectador que se acerque, que lo observe, que lo mire. Entonces también uno de a poco va aprendiendo como esos pequeños tips como para guiar también la lectura del espectador al ver la imagen. Bueno, Yo, eso, por ejemplo, en las primeras semanas de cuarentena, que estaba así con la cabeza que explotaba, tenía un cuadernito y empecé a hacer unas pinturitas que las estaba subiendo a Instagram, redondas, son unos pequeños tonditos, unas pequeñas pinturas redondas hechas con acrílico, hechas a ¿querés que la partir vamos a de mostrar fotografías ahora? bueno, Ahora la vamos a que buscar subía por ahí la gente en tu al cuenta de Instagram, Instagram. sí, Yo voy a dejar este, acá que aparezcan las pinturitas y vamos a bien, seguir bien, hablando de estas pequeñas pinturas del cuarentena. sí, y por Ah, ejemplo esas pinturas eran pinturas como pequeñas, son de pequeño formato, exacto. Son de pequeños formatos, hechas a partir de fotografías que por ahí subían en las redes, tanto de personas conocidas como desconocidas, de artistas, que por ahí uno se encontraba haciendo scroll en las publicaciones y había una que me llamaba la atención. Y esas imágenes son de muy pequeño formato, porque también hablan un poquito de la intimidad del día a día, de cómo cada uno afrontaba esos momentos de cuarentena. Este, la elección también del formato tenía que ver un poco con esto, con esta especie de visión de mirilla, que yo la asociaba un poco con la imagen, no sé, cuando uno mira a través de un larga vista o de un microscopio o algún elemento óptico o el mismo lente de la cámara. Y también era la dificultad de armar una composición en forma circular, pero al ser, digamos, al tener este carácter como íntimo, pequeño, yo me sentaba con los pinceles más pequeñitos que tenía y empezaba a pintar, y esas pinturas es como que me ayudaron a ir como decodificando, procesando todo esto de esta situación nueva que pasaba en las primeras semanas de cuarentena, esta nueva realidad, y a la vez trabajar con la mirada de otra persona. Entonces ahí es como que se enlazó el formato, el tamaño con la idea y fue creciendo, al final terminé haciendo más de 30 pinturas pequeñas y que, por ejemplo, en este caso había trabajado con acrílicos y todas las que hice, las 30 y pico de pinturas, están hechas únicamente con 4 colores. Que antes de la cuarentena nos habíamos juntado con unos amigos y yo quería empezar a pintar porque necesitaba pintar esas necesidades que uno tiene y no sabía que no me decidía por qué paleta, entonces dije, bueno, voy a utilizar blanco porque blanco lo necesito para dar las luces sobre todo, y les pedí a mis amigos que elijan los colores, los restantes. Entonces apareció esta paleta de 4 colores que lo llevé hasta lo máximo que pude extender, digamos. Entonces ahí también, en esta práctica, en este observar, en todo esto, también me sirvió a mí, aparte, hablando ya de la parte técnica, como un reto, como un challenge, de ver hasta qué punto podía generar la mayor cantidad de colores únicamente con los 4 que conformaban mi paleta. Y eso también me sorprendió porque había, no sé, hice imágenes nocturnas, diurnas, hay imágenes que tienen otros dominantes de color, pero siguen siendo ujú. siempre los cuatro, los 4 tonos. Exactamente, fíjate ¿Podés esa, a decir diferencia de qué las... tonos son? Sí, ¿Qué eran tonos? unos acrílicos, eran acrílicos decorativos, Ujú. comunes, básicos, blanco, el violeta, que yo lo amo, que se llama violetas imperiales, que es un violeta muy oscuro, que lo uso en las pinturas en vez de negro. Hace mucho tiempo que no uso negro en las pinturas. Siempre lo suplanto con violeta o con azul. O sea que esas partes que visualmente parecen negro, en realidad es violeta, y a veces es violeta quebrado con el otro color, que era un naranja muy vibrante, que en la marca aparece como color calabaza, y un color Ujú. turquesa. Esos eran los 4 colores que utilicé en todas esas pinturas. Entonces también me sirvió a mí como aprendizaje, me sirvió como para hacer catarsis de todo esto que pasaba, y también me ayudó a trabajar a partir de imágenes que por ahí eran capturadas por otras personas que no era yo. Entonces ahí es Buenísimo. como que se unió todo esto que veníamos diciendo, la idea, el formato y la técnica. Bien.
Bueno, ahí ya la idea, los materiales, el formato y la técnica dan paso a la obra. Y por ahí la pregunta, no sé, que a veces nos puede surgir, ¿cómo sabemos cuando la obra está terminada? Cuando la obra está terminada. Es una cuestión por ahí de, más que nada de práctica, como esto que venía diciendo desde el principio, de ir conociéndose cada uno, porque a mí me ha pasado y nos pasa a todos, de decir, uy, estoy haciendo esto, está muy bien, y le mandé una mancha, un color, un algo y arruiné todo lo que hice. Es saber tener memoria de cada uno de esos errores, porque si no falláramos, no aprenderíamos nada. Entonces también en esa práctica constante, en el ir conociendo el material, como les decía recién, e ir conociéndose también a uno mismo, cómo reacciona con ese material, también nos van a ir tirando los datos de saber hasta cuándo puedo trabajar una imagen y cuándo dejarla estar. También volviendo a lo que hablábamos al principio de la búsqueda de una idea, puede pasar muchas veces de que nos aparezca una ocurrencia, una idea, y hacemos una pieza, una obra, un dibujo, una fotografía o lo que fuera, y esa idea nace y muere en esa obra, que nos puede pasar muchas veces. Pero hay otras ideas o hay otras ocurrencias o hay otras búsquedas que las puedo llevar a cabo en diferentes formatos, en diferentes materiales, en diferentes piezas, puedo trabajar incluso en series y ver hasta qué punto puedo explotar esa idea de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, en mi producción tengo mucho de la serie esta de los colectivos que han aparecido últimamente y también la serie de los laburantes, de los trabajadores, que siempre vuelven a aparecer y aparecen en dibujos, aparecen en pinturas, las hago aparecer en animaciones, aparecen siempre, porque detrás de esa figura del laburante hay muchas cuestiones que voy asociando y la necesito a esa imagen como símbolo, por ahí como símbolo de lucha, de ejemplo de vida, por ahí como una imagen autorreferencial de mi constante trabajo o el intento de seguir avanzando, entonces siempre van a aparecer estos laburantes y que también los asocio con todos los amigos, familiares, padre, madre, hermanos que laburan y le ponen el pecho a todo, digamos, lo que se viene cada día. Entonces yo, por ejemplo, cuando utilizo a los laburantes, no estoy hablando precisamente de ese rubro de trabajo, sino estoy hablando del trabajo en general, del esfuerzo y sobre todo de cuánto impacta, digamos, el esfuerzo en lo físico, porque me pasó de ver, no sé, amigos, familiares trabajando en la construcción y ver cómo ese esfuerzo se marca en la carne, en el cuerpo, en la mirada. Entonces, yo, por ejemplo, la elección de esos personajes siempre va unida a estas ideas o estas búsquedas que las retomo una y otra vez. Yo, por ejemplo, las imágenes de los colectivos también, en las que siempre vuelvo, por una cuestión de mi día a día, yo también trabajo en otra provincia, que es la provincia de La Rioja, entonces antes de la Acá cuarentena era está. todas las semanas el viaje de ida y de vuelta, 6 horas en colectivo, aparte cuando me muevo acá en la ciudad de Tucumán, también colectivos ida y vuelta. Entonces, el observar eso también siempre hace que mi cabeza se dispare con la idea del viaje, del traslado, pero no el viaje físico de un lugar a otro, sino también un viaje o un traslado más espiritual o no sé, la manera en la que la cabeza se dispara hacia otro plano diferente al que estábamos. Entonces siempre vas a notar que, por ejemplo, en mis imágenes de colectivos, siempre hay como un elemento que enrarece la escena, que puede ser, no sé, el cielo introduciéndose, o en este caso, por ejemplo, las ventanas que están absolutamente bloqueadas y no se ve que hay más allá, o aparecen personajes que tienen como especies de halos y aureolas. Entonces, de esa manera es la que yo voy enlazando todo esto que va pasando en mi cabeza, todas las preguntas que me voy haciendo en el día a día, y aparecen quizás en una imagen y en un momento absolutamente simple y cotidiano, como sentarse volado en el colectivo, esperar a llegar a casa, digamos. Entonces, vuelvo a esto que decía al principio.
esa inspiración, ese punto de partida está ahí. Hay que aprender a sensibilizar nuestra mirada para encontrarlo y saber qué puedo hacer a partir de eso. Buenísimo. Bueno, les voy recordando que las imágenes que estamos viendo, que son de tu autoría, las pueden ver en tu cuenta de Instagram, Damián Esteban Díaz, así lo pueden buscar y ver las imágenes de las que estuvimos hablando. Y ya están llegando las preguntas, acá nos están dejando preguntas en el chat. Nos está preguntando Niña, nos dice lo siguiente: ¿te ha pasado que intentas plasmar alguna idea que tienes en la cabeza sobre el papel, material, y no logras dar con lo que buscas? ¿Tenés algún consejo para ese tipo de situaciones? Toda la vida les va a pasar eso. La idea siempre por ahí puede ser bastante caprichosa y se nos puede escapar. A veces parece que nos estamos acercando y se nos va. Este, la idea es no, o lo que yo les propongo o les aconsejo, siempre desde mi experiencia, es no dejar que la frustración nos gane, porque muchas veces esa frustración, ese famoso bloqueo creativo, bloqueo artístico pasa y nuestra cabeza queda ahí y no hay manera de moverla. Un consejo es no centrarse solamente en una forma de trabajar, como recién les proponía o les contaba de que pueden existir diferentes métodos, el ir y venir, el trabajar primero con la idea o trabajar primero con la imagen. Si no tengo una idea todavía, me siento con el papel y tiro líneas, boceto, hago algún garabato, escribo alguna frase, hago algún monigote, algún personaje que me divierta, y quizás en ese hacer, en ese ir enlazando imágenes, puedan ir apareciendo cosas. Justo el que estás mostrando ahí, Lula, es Ujú. un personaje que estaba haciendo pues, para un curso de animación, que es un boxeador, que nos proponían diseñarlo. Hice millones de dibujos de ese personaje hasta que apareció este que se ve ahí un poco más grande, que más o menos encontré como los rasgos de lo que estaba buscando. Pero antes de eso pasaron días en los que eran páginas y páginas de rayones. A ver, yo acá tengo, por ejemplo, mira, esto, Ah, mira, ahí se ve. esto son bocetos, por ahí en este caso son de dibujos que había hecho para el Inktober, que también tenían ese formato como circular, ahí se ven algunos. Sí. Y todos esos bocetitos, todos esos rayones, es mi cabeza intentando entender o intentando explicar o intentando materializar eso que buscaba. Entonces ahí fíjate, mira, aparecen las caras de los personajes, pequeños bocetos, no sé, de construcciones. O me pasa, por ejemplo, que me gusta ponerme retos, yo también soy bastante malo conmigo mismo, pero a mí me gustan las composiciones que tengan muchos personajes. Y intentar encajar uno al lado de otro y pensar cómo organizar ese espacio. Ahí se ven, por ejemplo, unos cuantos bocetitos, unas cuantas liñitas. Yo voy armando como pequeñas escenas que quizás terminen en algo concreto y quizás no, quizás quedan como una forma o una manera de materializarlo, pero ya el hecho está en que la mano se mueva, en que la cabeza se articule con eso que estoy haciendo, por más que lo que esté haciendo tenga una forma. Yo tengo, hay cuadernos que si vos te pones a hojearlos, hay días que, no sé, hay un dibujo que yo lo considero espectacular, espléndido, porque me ha salido como yo quería, y al otro día tengo, no sé, 20 páginas de garabatos y rayones así marcados con bronca, digamos. Mis amigos y mi familia ya saben también cuando hay algo que me está, digamos, ocupando la cabeza más de lo que debería, comienzo a trabajar con esto o lo que siempre hago también es trabajar con diseños geométricos, como los que uso por ahí en las pinturas, los dibujos, que son estas especies de baldosas, que son como Vamos a unas buscar especies alguno. de, a veces como de mandalas, que soy fan de la simetría, me encantan las imágenes simétricas, del equilibrio, entonces también esa es como mi manera de bajar un cambio y de ir como reestructurando mi cabeza y todo eso que pasa. Entonces, la idea también es, como les decía, no dejar que la frustración o que ese bloqueo nos gane.
Yo también por esa razón me gusta, como te decía al principio, Lula, cuando elegís el material, también tener a disposición o la posibilidad de hacerlo, hacer un dibujo o de hacer una pintura o de hacer un grabado, porque si bien uno cuando se especializa en algo, te volvés muy grosso haciendo, digamos, en lo que te estás enfocando, pero también dejas de lado muchas otras cosas. Entonces todo tiene un pro y un contra. Yo puedo especializarme en algo, pero voy a perder un montón de lo que me está rodeando. Pero también puedo elegir no abarcar todo, porque es imposible. Como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. Ujú. Pero saber, yo en este caso, yo sé que me amo el grabado, me gusta la pintura y me gusta el dibujo. Entonces yo sé que puedo moverme entre esas tres áreas. A la escultura de vez en cuando entro, salgo, veo, voy, pero también yo los tengo, digamos, como salvoconductos, porque puede pasar de que yo estoy planteando que hay una imagen que la quiero hacer en dibujo y no hay manera de que salga. Entonces decir, bueno, hoy no dibujo. Agarro, no sé, tengo ahí unas pinturas, mancho papeles. No busco imagen, no busco nada, simplemente el placer de manchar y de tirar pintura sobre una superficie. La cabeza se libera, al otro día te levantás, ves tu dibujo y tenés ganas de hacer 20 o ves esas manchas y te inspiran a hacer otras cosas. Entonces es no permitirse, vuelvo a insistir en esto, así como nos vamos conociendo en la producción, de qué son las cosas que nos interesan, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no, hacia dónde queremos llevar nuestras ideas, cuál es el discurso que queremos dar con nuestras piezas. También pensar de que el material no sea, digamos, un freno para trabajar y pensar de que todas estas posibilidades visuales y gráficas que tenemos a mano pueden servir muchas veces como salvoconducto al momento de tener un bloqueo. Y si no pasa nada, nos sentamos a matear con la familia, ponemos una canción que nos guste, hacemos karaoke y gritamos sin parar, nos vemos una peli, nos sentamos a jugar a la Play, los que se les ocurra, pero que la cabeza se distienda. Siempre es Buenísimo. importante eso. También nos pasa muchas veces que estamos trabajando, trabajando, trabajando y estamos tan entusiasmados con una pieza que la queremos terminar y nuestra cabeza también se satura. Entonces siempre es aconsejable dejarla un rato, te vas, te tomas unos mates, una cerveza con amigos, volvés a ver la pieza y quizás ahí encontrás ahí la cabeza como ya está más fresca, más distendida, bajo esa saturación, podemos ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no, a dónde avanzar o qué agregar. Bueno, buenísimo el tip para superar el bloqueo. Aquí Rita Di Trento nos está pidiendo que mostremos algo de grabado y justo encontré una imagen aquí en tu Instagram donde estás ¿Sí? haciendo alguna pieza. ¿Qué nos podés contar de tu experiencia en el grabado? Mira, el grabado yo los conocí cuando cursaba en la secundaria, yo hice la secundaria en la Escuela de Bellas Artes, y el grabado lo teníamos como un taller rotativo muy cortito en el cual nos mostraban más o menos de qué se trataba. Cuando entré a la Facultad de Artes, a partir del tercer año elegís tu especialidad, pintura, escultura o grabado. Decidí meterme a grabado, por un lado, porque siempre me había llamado la atención todo esto que era el material gráfico, todo lo que estaba ligado a la imprenta, a las impresiones, y, y también porque en el grabado, sobre todo en el taller de grabado de la facultad, se dibuja mucho. El dibujo es muy diferente al que se utiliza en pintura, al dibujo que utilizas para escultura, que es mucho más volumétrico y que tiene otras cuestiones. Pero en grabado generalmente, si bien podés elegir trabajar con fotografías, con diseños geométricos, la idea puede ser la que vos quieras, pero siempre tiene un soporte muy grande de dibujo, y a mí eso me encantaba. Y aparte que el grabado, si bien tenés las técnicas clásicas, las técnicas tradicionales, el grabado está muy ligado a los avances tecnológicos, al avance de la imprenta en general. Entonces ya el término grabado ha quedado como chico y hoy se habla de arte impreso porque se ha ampliado mucho más la familia de técnicas. Entonces yo en arte impreso puedo trabajar con grabado en madera, puedo saltar al grabado en metal, puedo sentarme en la computadora y trabajar con arte digital, puedo llevar después esas estampas o esos grabados que he estampado en papel, los puedo escanear y hacer una animación, y aún así vamos a seguir hablando de arte impreso, vamos a seguir hablando de
imagen gráfica. Y yo personalmente con el grabado me gusta mucho el trabajo artesanal, analógico que tiene, que tiene por ahí la técnica de grabado de la xilografía, que es grabado en madera, o el linóleo también, que trabajas con una plancha, que es como una especie de goma que se utilizaba para los pisos, ¿no? y la trabajas exactamente, la trabajas con esas herramientas que se llaman gubias, que son herramientas de corte. Lo que vas haciendo es devastando esa superficie que después se va a llamar matriz, que la imagen queda contenida y queda grabada en la superficie. Pero para los que no conozcan grabado, el resultado final del grabado no es esa matriz, no es ese pedacito de madera o ese retazo de linóleo grabado o calado, sino que esa matriz se la utiliza como si fuese un sello, al cual se entinta, y después esa imagen pasa por contacto a una superficie. Eso es lo que denominamos estampa. Entonces, el resultado final no es, vuelvo a insistir, no es esa matriz, esa superficie, sino la tinta de la imagen transferida a una superficie. Y yo grabado siempre estoy haciendo, constantemente, siempre tengo matrices a medio hacer, proyectos. Recién les hablaba de que por ahí, para superar los bloqueos, siempre está bueno tener como otras opciones. Bueno, yo me permito esto, de, por ejemplo, eso es una matriz de Collagraph, que es otra técnica, y que la tengo a medio hacer. No porque no tenga tiempo, sino porque esa requiere otro tipo de trabajo y otro estado también, porque yo cuando trabajo con el grabado, así como me ve siempre hiperactivo y haciendo cosas, cuando trabajo con grabado es como que todos mis tiempos se ralentizan y desaparece el mundo y yo puedo estar horas con una matriz trabajando. Entonces también tiene como otra relación personal con las técnicas de grabado. Entonces ese trabajo, por ejemplo, está ahí en stand-by hasta en otro momento que quizás esté con la tranquilidad y la serenidad de sentarme y hacerlo. Entonces yo sé que si mañana me levanto medio complicado, agarro pintura y hago manchas. Si hoy estoy un poco más inspirado, entre comillas, este, dibujo y trazo imágenes. Pero el grabado tiene eso, para mí es como otro de esos refugios que tiene nuestro día a día. Y la elección también de las técnicas es una por el tipo de imagen que estoy buscando. Por ejemplo, en estas de Collagraph vos podés trabajar por relieves, entonces podés generar la sensación de volumen, de luz y sombra. En la xilografía o en el linóleo no podés, es simplemente blanco-negro y la utilización de tramas para medios tonos, y no tenés otra chance. Entonces también pensar de si la imagen que yo estoy buscando funciona con esta técnica o no, lo mismo que hablábamos recién con todas las técnicas en general. Ya hablando específicamente con el grabado, también hay un montón de técnicas y de posibilidades, entonces también tengo que pensar que la imagen que yo quiero hacer se pueda trasladar, o sea posible traducir a alguna de estas técnicas. Buenísimo. Bueno, ya hablamos un montón sobre cómo es el proceso de la obra, desde la idea, los materiales, el formato hasta la obra final, que es un proceso cíclico de ida y vuelta, y que para los que recién se están conectando, les recuerdo que esta charla en vivo va a quedar guardada en mi cuenta de Instagram, Tintada. La van a poder volver ahí desde el comienzo y tomar nota, porque bueno, nos dijiste un montón de tips, un montón de cosas, y nos está quedando re poco tiempo, charlamos un montón. Así que nos queda tiempo para una última pregunta, si quieren hacerla, la dejan en el chat, ¿sí? Una última pregunta, ya sea de pintura, grabado, dibujo, lo que quieran, sobre la experiencia de Damián. Así que tienen tiempo de dejar una última pregunta, así la vamos respondiendo, y mientras seguimos viendo un poco de tus obras. Nos contabas que estabas haciendo un poco de animación. Sí, mira, la animación, los dibujos animados han sido para mí mi primer amor con todo el mundo visual. Digamos, comencé a dibujar por las películas que veíamos en casa siempre que salíamos, por ejemplo, al videoclub a alquilar películas, traíamos una película, no sé, de acción, pero siempre el otro video que traíamos tenía que ser de animación. En casa, tanto mis viejos como mis hermanas y hoy en día mis sobrinos, todos somos fan de la animación,
en en su más amplio espectro. Ahora de grande, ya conociendo todo el trabajo que hay por detrás, obviamente lo ves de otra manera, volvés a ver series que veías cuando eras chico y no pierden el encanto que tenían en ese momento, y aparte al comprender también todo lo que hay por detrás, tienen como otro plus. Entonces, el volver a hacer animación también es como conectarme con ese niño que miraba la tele y que se enamoraba de los personajes, este, y que era una cuenta pendiente que siempre intentaba resolverla. Hace poco un amigo que es licenciado en arte, en cine de animación, me pasó un programa y me dijo, mira, fíjate, este creo que te va a servir. Y empecé a explorarlo. Hace poquito hice un pequeño curso en el cual vi que todo lo que yo hacía de manera muy autodidacta, todo lo que a mí me llevaba horas en hacerlo, el programa tenía dos funciones que lo hacía de manera automática. Bueno, ahí está el no saber. Pero eso no me detuvo para seguir probando y viendo qué hacer. Y a partir de estos trabajos de animación salió una colaboración con un músico de Santa Fe llamado Martín Garmendia, para el cual hice un video animado a partir No sé de si está por acá. No. a partir de una canción. ¿Será este? No. Sí, Bueno, después el del muchacho caminando, y de hecho esas figuras que aparecen ahí, del chico, de la chica, exacto de eso, son segmentos muy pequeñitos del video. El cantante se llama Martín Garmendia y la canción en este caso se llama Senderos, que era el tema que le da nombre al disco, para el cual hice todo el arte que involucra el arte de tapa y toda la parte interior del disco, y salió la idea de hacer una animación que la hice solo en casa, que me llevó más de un año hacerla. No sé cuántos dibujos serán, realmente no los conté y no los quiero contar. Y salió esta suerte de lyric video que va narrando un poco de la historia y de los sentimientos que por ahí van enlazados dentro de este disco. De hecho, a ver, acá lo tengo a mano. Por ejemplo, lo tengo acá, que es la tapa del disco, que es una ilustración mezclada con una fotografía, fotógrafo Fabián Hernández, y dentro del disco también está todo ilustrado y es una serie de ilustraciones que hice a partir de este feedback, esta charla. O sea, personalmente nunca nos vimos con Martín, pero entre charla, entre mensajes de WhatsApp, se fue armando la idea, y eso ha sido muy loco también, trabajar a partir de la conexión o de el diálogo con otro artista, que en este caso viene del palo de la música, pero que tenía una idea como muy clara de lo que buscaba desde el punto de vista visual, y que me haya permitido a esos sentimientos o a este disco que es tan personal de él, ponerle yo mis imágenes y que dialoguen entre sí y que se forme esto. La verdad, para mí ha sido muy gratificante. Aparte, se ha armado un diálogo muy copado con él, y fue saliendo, en un punto pensaba que ya no lo iba a terminar, por ejemplo, ese video, porque eran muchísimos dibujos, muchísimas escenas, muchos segmentos, y aprendí a la fuerza a sentarme y ver tutoriales, y aprendí a hacerlo, de hecho, toda la edición del video completa la hice yo a partir de tutoriales que veía o de tips que me mandaban amigos que sabían trabajar con tal programa, y salió. Así que, bueno, quedó ahí buenísimo, así que felicidades. ahí vuelvo a lo que decía al principio, no hay que la técnica no sea tu enemigo, digamos. Ahí está bueno de vez en cuando ponerse a sí mismo pruebas, porque de esa manera creces. Sí, de esa manera creces. Buenísimo. Ahí nos pregunta Javier Andrés Herrera, ¿cuál fue el programa de animación que aprendiste a usar, que habías mencionado hace rato? Sí, es TV Paint, que lo que hace es trabajar la animación como si fuese animación tradicional, cuadro por cuadro. Te tenés que sentar con lapicito o mouse y dibujar. ¿TV Paint? Dibujo, sí. Dibujo tras dibujo, tras dibujo, tras dibujo, e ir armando la escena. Bien. Un programa bastante lindo, bastante amable. Por ahí tiene como
funciones ocultas que las vas aprendiendo y te tenés que sentar con el manual, pero si no sabes manejarlo, tranquilamente podés sentarte y travesearlo un poco, igual no perdés nada. Bueno, ahí Así dejaron que con varias eso estoy preguntas. trabajando estas animaciones. Buenísimo, TV Paint. Bueno, buenísimo. Sí. Dejaron varias preguntas en el chat, que bueno, nos queda poco tiempo, así que luego lo pueden preguntar si se animan en su cuenta de Instagram, Damián Esteban Díaz, así lo pueden buscar. Y me quedo con una última pregunta que nos dejó Richards, que es como para ir cerrando este vivo y volviendo al Sí. comienzo, es ¿por qué te gusta tanto el color verde? Y mira, fue apareciendo de a poco, sin darme cuenta, siempre lo había tenido presente. Yo siempre pongo como punto en el cual me volví consciente del color. Fue en un momento que me regalaron una remera que tenía un verde increíble, que no lo volví a encontrar en ninguna otra prenda hasta el día de hoy. Me regalaron esa remera, que de hecho estaba usada, pero estaba en muy buen estado. Y me hizo dar cuenta de cuánto me gustaba ese color y no entendía por qué me gustaba tanto. Cuando empecé a mirar a mi alrededor, a medida que fui creciendo también, que la cabeza también se va asentando, que vas consumiendo diferentes cosas, vas teniendo diferentes vivencias, me di cuenta de que, por ejemplo, la imagen de la montaña, del cerro, la vegetación en sí, siempre ha estado presente en mi vida desde la niñez hasta el día de hoy. Vos salís a mi patio y es verde por entero. Entonces ya hay como una conexión con el espacio. También me pasaba de que, por ejemplo, el color verde me producía como una sensación. Hasta el día de hoy hay gente que me dice, ¿no te hartas del verde? No, a mí me hace sentir muy bien. Y precisamente también el verde evoca mucha tranquilidad, mucha templanza, mucho equilibrio, que es lo que yo siempre intento tener también a mi alrededor. Y me suele pasar, a diferencia de esta imagen o de algunos dibujos como los que estás mostrando, que sí están hechos en color verde, no suele ser el color más elegido, en mi caso, por ejemplo, cuando pinto. Ahí me he pasado mucho tiempo por ahí trabajando con colores tierra, hubo otra etapa en la cual el color era violeta solamente. Entonces, yo en ese caso por ahí siempre digo, no, el verde es para mí, lo reservo para mí porque me hace sentir muy bien. Son algunas muy pocas las imágenes las cuales las trabajo netamente en verde porque siento que tiene que estar ahí ese color presente y porque estoy ahí. Y así de a poco, mientras fui creciendo, fui encontrando diversos significados que se le atribuyen al color en diferentes, no sé, religiones, diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes razas. Y todos esos significados son como que, si los juntas, arman como un pequeño rompecabezas de lo que es mi manera de ser. Entonces, fue así, encontrarme en realidad con el color. No es que se me puso un día, sino de a poco, ese amor por ese color y por las sensaciones que me evoca fueron apareciendo. Después también me di cuenta, por ejemplo, de que personajes que me gustaban desde la niñez, de programas de televisión o de cómics, estaban vestidos de verde. O, por ejemplo, las únicas mascotas que tengo y que tuve en mi vida fueron loros o gatitas verdes, y no era que las Siempre elegía solamente por el color. Entonces, también se volvió parte de mí, sin darme cuenta, de un día para el otro, todo mi guardarropa era verde, negro y gris. Y bueno, también la creo gente que que me conoce, y la gente también que me conoce, si me regala algo, es algo verde, digamos. estamos ya, nos quedan unos Así poquitos que, segundos, así que te voy agradeciendo desde ya por haber participado. Lo pueden seguir, Damián Esteban Díaz en Instagram.